Iniciamos con las preguntas. Hermana Guillermina nos dice el tema que estudiamos el domingo de la doctrina pasada, no el domingo pasado, sino el domingo antepasado. Amén. No le escucho. No le escucho tampoco. Ah, no fue al culto. Amén. No fue al culto, hermana Guillermina. Entonces vamos a hacer un repaso. Estudiamos una doctrina muy importante. Amén. Y los que ya saben, por favor, ahí en silencio, porque cuando a ustedes les toque no les van a estar ahí soplanditos. Amén. A ver, hermana Flor, ¿cuál fue la enseñanza de la doctrina pasada? Amén. No, esa la estudiamos hace como 5 domingos. Amén. Esa fue la estudiamos hace 6 domingos. Amén. ¿No se acuerdan? Amén. ¿Cómo otro? ¿Cuál fue el tema de la doctrina pasada, hermana Wendy? Sí, la pasada. Sí, eso será todo. Amén. Esa era la doctrina del atavío de la cabeza. Amén. Escuchen bien la pregunta, ¿verdad? Para que se pongan ahí con tranquilidad, no estén ahí preocupados. Amén. Bendito el Señor. Estudiamos sobre el atavío en la cabeza, mayormente de las hermanas. Y aquí voy a tomar el micrófono ya listo para que nos vengan a dar una explicación breve, porque vinieron filósofos, hermanos. Hasta ya lo encendí bien, que está cargadísimo para que tomen el tiempo que quieran. Amén. Y vamos a pedirle a la hermana, una hermana tiene que ser ahorita. A la hermana Emilda que nos ayude, por favor. Pásenme el micrófono, por favor, hermano. Que nos diga por qué que se cubre la cabeza la hermana aquí en la iglesia. Si puede fundamentar, argumentar con textos bíblicos, y ahorita nos va a decir por qué. ¿Por qué las hermanas tienen que cubrirse la cabeza? ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Adelante, hermano. Padre Jesucristo, hermano. Amén. Bueno, se me escaparon los textos, pero una de por qué nosotras, las hermanas, en esta doctrina nos cubrimos lo que es con la señal de potestad, que es el atavío. Nosotros tenemos lo que es señal de potestad, y nuestra hermana en la doctrina pasada explicó de que esto no es velo, sino es un paño, es atavío, tampoco es pañuelo, y es señal de potestad por causa de los ángeles. Amén. ¿Algún texto que recuerde, alguna cita bíblica que tenga en mente, que le digamos aquí a la audiencia que nos escucha para que estén claros de que la Biblia realmente menciona esto? Amén. ¿Quién quiere que le ayude? Dígame, ¿a quién quiere que le ayude? Primera de Corintios 11:5. Primera de Corintios 11:5. Ahí habla acerca de que del atavío, que la mujer tiene que estar cubierta la cabeza. Amén. Porque si no se cubre, ¿qué pasa con las hermanas cuando no se cubre? ¿Qué hace una mujer cuando ora a Dios o profetiza no cubierta su cabeza? ¿Qué pasa? Tiene que rayarse, se tiene que decirlo así popularmente, peronearse. El texto lo dice, tiene que raerse, ¿verdad? Y si no quiere raerse ni rayarse la cabeza, pues que se cubra. Pero ¿qué pasa con las hermanas? Pásenle el micrófono a alguien más. ¿A quién se lo va a dar? A la hermana Rosario. ¿Qué hermana Rosario por acá? Amén. Qué dicha, hermana Rosario. Es que es de grupo. ¿Qué pasa con la hermana cuando no se cubre la cabeza? ¿Qué es lo que sucede cuando una mujer no se cubre la cabeza para orar y profetizar?
afrenta al Señor. Amén. Afrenta su cabeza. Pero lo inmediato es su cabeza o alguien más. Dice el texto que el que ora o profetiza cubierta su cabeza. Perdón, ya me enredé. Dice el texto que el que ora o profetiza no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza, o sea, al Señor. Amén. Lo único que hay un orden de la cabeza, Dios, la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del hombre, Estamos hablando pues y el del hombre varón. la cabeza de la mujer. Cuando una mujer primero no se cubre, ¿a quién afrenta primero? Sin orar y profetizar. Bueno. Sin orar y sin tenerse cubierta la cabeza, ora y profetiza. ¿A quién afrenta primero? Primero afrenta al Señor Jesucristo. A su esposo primero. Porque va a ser primero a su esposo. Dice, Porque afrenta su cabeza. Ya sé que el varón es la cabeza de la mujer. Pero si estamos honrando a Cristo, no estamos honrando al varón. Exacto. Entonces directamente enfrenta al Señor. Es que ese es el resumen exacto de que la afrenta es a Dios. Pero por eso el apóstol Pablo habló de un orden. Y el orden es, en el capítulo 11, versículo 2 de 1 Corintios dice, Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del hombre y el hombre o el varón la cabeza de la mujer. Para las casadas, cuando no están cubiertas su cabeza y están orando, profetizando, ¿a quién ofenden primero? Ofenden a su esposo. Y posteriormente quien ofende a Dios, ofende a su esposo, ofende a Dios también. Y cuando no son casadas, su responsabilidad directa es con Dios. Claro, que estaba diciendo porque no tiene cónyuge, entonces Ok, entonces démele el micrófono a un varoncito, por favor. ¿A quién se lo da? Somos pocos, pues, pero de que estamos aquí. El único que veo a la mano Amén, déselo a él, amén. Ah, Joelito acá, amén. Cualquiera que puede decir. Amén. Sí, pregunta. En el caso del varón, ¿cuál es el caso sobre no cubrirse? ¿Y qué texto lo menciona? ¿Qué pasa con el varón si se cubre o bien la cabeza? En 1 Corintios capítulo 11 versículo 7 dice, porque el varón no ha de cubrir la cabeza, porque es imagen y gloria de Dios. Amén. Significa que el hombre no puede cubrir su cabeza. No puede cubrir la cabeza. Y si se Tampoco cubre la puede. cabeza, cuando ora y profetiza, ¿qué pasa? Frente al Señor. Afrenta su cabeza, afrenta al Señor, ahí sí es más directo a Dios. Entonces, los hermanos como que no pueden estar con la cabeza cubierta, no deben de usar atuendos en la cabeza, ningún tipo de pañoletas, gorras, no deberían usarlo. Ok, ahí estamos, amén. Los varones no pueden cubrir la cabeza, no deben. La mujer sí debe cubrirse la cabeza. Pero, ¿qué pasa si el varón anduviese el cabello largo? ¿Es honroso o no es honroso eso? Usar el cabello largo para el varón. Es deshonroso. Es deshonroso. Y si hablamos del nazareato, porque el Señor Jesús caminó el cabello largo, dijimos en el estudio, ¿verdad? Sansón tenía el cabello largo también. Es decir que bíblicamente sí fue permitido usar el cabello largo para los santos hombres de Dios. Pero hoy en día, denme el micrófono a alguno de los hermanos. ¿A quién se lo quiere dar? ¿Hermano o hermana? Hermano Octavio se lo quiere dar, amén. Hoy en día, ¿cuál es la explicación que debemos de dar nosotros del por qué ya no pueden usar cabello largo, y tomando en cuenta que aunque haya existido una ley del nazareato, aplica o no aplica a nuestro tiempo? ¿Cuál es la justificación que nosotros damos bíblicamente? La paz de Cristo, hermanos y hermanas. Amén.
Bueno, quería también compartir pues inicialmente con ustedes pues de que en 1 Corintios capítulo 3 dice la palabra de Dios pues de que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Versículo 3. 1 Corintios capítulo 11 versículo 3. Este dijo capítulo 3. Leo el capítulo 3. No. 11, capítulo 11 versículo 3. Amén, amén. Sí, y lo otro pues de que el versículo 4 dice que todo varón que ora profetiza cubierta la cabeza afrenta su cabeza. Amén. Y como compartió también el hermanito Joel, pues en el versículo pues de que no, el varón pues no debe de cubrir la cabeza pues porque es imagen y gloria de Dios. En el caso de el Antiguo Testamento vemos que nos enseña la parte del nazareato. Muchos varones pues hicieron un voto de nazareato en el cual consistía pues de que usaran pues el cabello largo. Esto, bueno, se refiere a la ley pues que estaba establecida antes de que Jesucristo cumpliera pues todo pues y hiciera pues la gracia. Anteriormente el nazareato era aplicado pues en la ley que estaba pues en la ley con Moisés en todo el Antiguo Testamento. Pero ya en la gracia esas cosas pues cambiaron pues porque Jesucristo al morir en la cruz prácticamente pues él cumplió pues y abogó ciertas cosas porque antes se hacían en la ley pues y ahora pues están en la gracia. Amén. Pregunta, ¿están claros todos ahí? ¿Se puede guardar voto de nazareato hoy en día? El nazareato incluía, según capítulo 6 del libro de Números, que no se podía ni beber todo lo que viniese de la vid, vino, de la sidra. O sea, no podía tomar nada añejo, no podía juntarse con muertos. El nazareno no podía cortar las guedejas de su cabello. O sea, tenía que dejarse crecer el cabello, incluso hasta la barba. Entonces eran cosas que había que guardarlas en la ley. En la gracia, el versículo que dice que el hombre deshonesto que el cabello, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Se encuentra ahí? ¿Lo tenemos por ahí? Porque en la gracia tendríamos que encontrar entonces ese fundamento. Los hombres ya no les es permitido usar el cabello largo. Yo ya ando desesperado con el corte de cabello. Aquí ando, yo me siento peludo ya. Y mucho menos dejarse una cola, el cabello largo por acá. Eso tiene su deshonestidad. Y como lo dice el versículo 14, ¿verdad? 11, 14. La misma naturaleza no nos enseña que al hombre sea deshonesto crear cabello. O sea que la misma naturaleza hoy en día es lo natural. Eso es lo que nos enseña. En todo caso, eso nos indica, es un indicador que nos parametriza acerca del nazareato, no más nazareato. ¿Por qué? Toda la ley que fue conforme a ritos fue abolida también, y el nazareato era parte de un ritual que se hacía en el tiempo de la ley, según también podemos verlo en Colosenses capítulo 2 versículos 16 en adelante. Lo vamos a ver, la ley ritual fue abolida completamente. Y nosotros no vivimos conforme a ritos ya en la gracia. Amén. Pero ¿qué pasa? A veces, muchas veces confundimos el nazareato con el ayuno. ¿Será igual el nazareato que el ayuno? No, porque el ayuno es el sacrificio del cuerpo. Sobre el propósito. Ok. Antes lo decían, hace unos años atrás, hace unos añitos, hace unos 15, 20 años atrás nos decían que en ayuno no podía cortarse la uña, no podía cortarse el cabello uno, no podía barbearse, ¿verdad? En ayuno. ¿Eso lo dice la Biblia o fue simplemente una idea que alguien planteó sin fundamento? ¿Quiere que alguien ayude de la hermana?
Vamos a pasarlo a la hermana Elizabeth. Elizabeth, el guía. ¿Eso lo dice la Biblia o no? ¿Es permisible o no es permisible? ¿Hasta qué punto? Bueno, paz de Cristo, hermano. Amén. Bueno, yo pienso que viene siendo igual, hermano. Porque en la ley del Nazareato tenía que apartarse y abstenerse de muchas cosas la persona que se metía a esa ley, pues, ¿me entiendes? Entonces, y en el ayuno también, habla del ayuno, ya en el Nuevo Testamento, habla donde hay que abstenerse de muchas cosas para el ayuno. Entonces yo pienso que casi es igual. ¿Usted piensa que casi igual el nazareato y el ayuno? ¿El nazareno podía comer o no podía comer? Depende, habían cosas que sí podía comer y cosas que no podía comer. Sí, pero el nazareno podía comer, o sea, desayunar, almorzar y cenar, Sí, normal. sí. El nazareno podía comer normalmente, entonces ahí no era igual. Es que yo no digo que era igual, que era casi igual porque tenía que abstenerse de muchas cosas. Entonces, abstenerse de qué cosa, porque si hablamos de comer, el ayuno no, a nosotros no es permisible comer nada, no pasar nada por nuestra garganta. Si es de cortarnos la uña, el Biblia no lo dice ni al nazareno, porque estoy hablando de un ejemplo típico. Pero a mí me lo enseñaron eso de pequeño, cuando nací en el Evangelio, el primer paso, no puede ni cortarse la uña. Tampoco es que vamos a hacer un pedicure, se llama, en el ayuno, ¿verdad? O alguien mandarse, tiene que entrar preparado al ayuno también. No es que va a llegar a, más bien lo que el Señor dice en el ayuno es que unja su cabeza con aceite para que no parezca ante los demás que está ayunando. ¿Me entienden? Ahora bien, el ayuno, cuando hablamos de casi igual, en algún momento cuando hablamos de las reglas del ayuno, habla de abstenerse, por ejemplo, de cortarse el cabello, creo que estamos hablando, ¿o no? El ayuno. No, el ayuno, por ejemplo, dice que tiene que tenerse de, por ejemplo, el varón hasta tiene que tenerse de mujer, ya, porque está apartado para Dios, está apartado para Dios en el tiempo que está haciendo el ayuno, ¿ya me entiendes? Entonces, y si es en el nazareato, pues viene siendo directamente para los nazarenos y para los que eran llamados de Dios, llamado de Dios, así, en ese momento que tenían una misión, entonces era, y no era por todo el tiempo, era por cierto tiempo. Sí, en el caso del ayuno, el apartarse de mujer, obviamente, tiene que ver con consagración, porque eso pasó incluso cuando en Sinaí, cuando el Señor iba a dar la ley de los mandamientos a Moisés, le dijo 3 días antes al pueblo, se le dio una indicación, por ejemplo, de parte de Moisés y de Dios, y se le dijo a todo el pueblo que no tocase mujer ningún hombre alguno, ¿ya? Entonces, como una manera de consagración, en ese momento no significó ni ayuno, ni significó tampoco nazareato, pero sí pudo haberse comparado con ayuno, porque al final se les dijo sí, que no comieran, que nadie gustase nada, ni hombre, ni niño, ni como pasó allá en Nínive. En eso sí podría ser parecido, aunque no parecido, porque el nazareno sí podía casarse, dijimos. ¿Es parecido o no parecido? No, considero que no es. Cuando yo dije que este tema nosotros lo hacíamos comparado, ahora entenderíamos bíblicamente que no tiene parecido alguno. ¿Por qué? Porque el nazareno sí puede tener esposa, el ayuno no se puede acercar, sí puede tener, el que ayuna también puede tener esposa, pues obviamente. Lo que no debería es acercarse a su esposa en ese momento mientras esté en un voto o de consagración, que podría ser una forma de voto, de consagración, de santidad, que tampoco el que alguien conviva con su esposa no significa que tenga inmundicia, porque es una autorización de parte de Dios, ¿me entiendes? Sino de que es un momento como de consagración que uno puede decir, voy a apartarme, y entonces se aparta para determinada cosa, pero no podemos establecerlo como algo meramente similar o igual. Había personas que eran nazarenos y ayunaban. Entonces los nazarenos, el Señor Jesús era nazareno y ayunó 40 días y 40 noches en el desierto. Entonces cuando se metió en esos 40 días y 40 noches, no comió ni bebió. Pero después de salir del ayuno,
él siguió siendo nazareno. Incluso no siguió comiendo nada que descendiera viniera de la vid, nada que fuera de sidra, porque a nosotros nos dijeron en algún momento, miren, cuidadito el ayuno, se va a comer un jocote ácido. Hasta eso nos decían a nosotros, o sea, no podíamos comer un jocote o comerse una cereza, ¿no? Por ejemplo, que es bien, como bastante ácida. Porque usted bote el ayuno, le decía. ¿Basado en qué? Digo yo, hoy en día, bíblicamente, ¿basado en qué esa idea? Que médicamente ni la gaseosa es buena, y la vemos todos los días, pero no nos hace pecar. Médicamente, el estómago está sensible y no puede recibir nada ácido, es cierto, porque incluso ni que después de salir de 3 días de ayuno, 4 días de ayuno, usted ni que le pongan el plato más grande, se lo va a comer y lo va a sentir con tan agrado. A usted en el ayuno le va a hacer una comidita suave, le va a caer rico, sabroso, una avenita que no le arde el estómago. Tal vez por eso nos daban el consejo que no comiéramos nada así, pero no por votar o por pecar contra Dios, por votar un ayuno, era el instinto. Amén. En eso estamos claros. Otra pregunta dirigida a los demás. Me le pase el micrófono porque decía la hermana Esmilda, es que eso no es el velo. Porque algunos dicen en la calle, es que lo que andan las hermanas en esta iglesia, la profética de Jesucristo, la profecía libre, esa iglesia 2 pisos que está ahí en la Nación Unida, andan un pañuelo en la cabeza. ¿Por qué? Dicen algunos, si ahora el velo ya es quitado, ¿para qué andan el velo? ¿Realmente se llama velo lo que las hermanas andan sobre la cabeza? ¿Y dónde se ponía el velo realmente? Pásame por favor el micrófono al que va a responder esa pregunta. Gracias. Amén. Venga, está clara la pregunta, ¿no? ¿Perdón? ¿Cuál es la pregunta? Dice. Sí, estábamos, les había comentado que las hermanas usan el atavío. Esta iglesia es notable porque usa un atavío en la cabeza, la hermana no cubierta la cabeza. En la calle la gente dice lo que la hermana Esmilda hizo el comentario. Andan un velo sobre su cabeza. ¿Por qué andan velo ustedes sobre la cabeza? ¿O realmente no se llama velo lo que andan sobre la cabeza? Y si eso no es el velo, y el velo ya es quitado, ¿a qué se refería cuando dice la Biblia que en lugar de velo es dado el cabello? En el versículo 15, ¿verdad que no? 15 es, el 15. ¿Entendió la consulta? Sí, hermano. Bueno, Padre Cristo, si bien es cierto, nosotros como mujeres que nos ataviamos la cabeza en señal de potestad a causa de los ángeles en esta doctrina, ¿verdad? El velo era usado en el tiempo antiguo sobre el rostro. ¿Dónde sale eso? Bueno, podemos ver en el caso de, estamos estudiando la otra vez el domingo antepasado, creo que fue antes de pasar. Uno de los ejemplos claros que tenemos es cuando Moisés subía a hablar con el Señor y él cuando estaba hablando con el Señor ponía un velo sobre su rostro. O perdón, él hablaba con el Señor, era cuando entraba con el pueblo que ponía un velo sobre su rostro. ¿Para qué? Para que cuando él hablaba con el pueblo, la tez de su rostro, dice la palabra de nuestro Dios, que era resplandeciente a causa de que con la gloria de Dios, pues cuando él hablaba con el Señor, pues se reflejaba la gloria de Dios sobre su rostro. Y esto era para que aquel destello no matara al pueblo del Señor. Entonces, eso sale en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 33. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es cuando Tamar se cubre con un velo en su viudez. Y también lo estudiamos la otra vez que, su suegro era Judá. Entonces dice de que Judá había tenido sus 3 hijos, pero ella había sido esposa del primer hijo y ese
el cual falleció, después el segundo hijo, después el tercer hijo que era Sela. Ella miraba que no había crecido el muchacho y ella no había sido dada a él por mujer. Entonces dice la palabra de Dios que fue oído a ella que Judá subía, no sé a dónde, pero subía. Entonces dice de que ella se fue al lugar y para parecer una ramera, por decir así, quitó sus vestidos de viuda y puso un velo sobre su rostro. Ese es un segundo ejemplo. El otro ejemplo dice que cuando Rebeca iba a ser dada a Isaac también por esposa, cuando ella miró que Isaac salía a las puertas a verla, ella cubrió su rostro con un velo. Eso sale en Génesis capítulo 24, versículos 64 y 65. A la puerta. No sé si era la puerta, pero ella se cubrió. Sí, en el campo que la vio, o sea, no había puerta ahí. Pero me imagino que Moisés salió a la tienda y la miró de lejos, entonces había una puerta. Isaac. Perdón, Salió Isaac. por el campo, iba en el caballo, y la miró de largo, y entonces pues ahí fue donde ella cubrió su rostro con un velo. No sale por puerta, pero me imagino que hubo una. Amén. Pero entonces, lo que las hermanas andan en la cabeza no es velo. No, No, porque el velo se ponía en el rostro. sí, ¿Cómo se llama lo que las hermanas usan sobre la ya lo cabeza? había dicho. Atavío en la cabeza es una señal de potestad a causa de los ángeles. Y el texto de que es una señal de potestad. Eso sale, ya lo habíamos dicho también, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 13, si no me equivoco. ¿Ves? No lo habían dicho. Ya lo habíamos dicho, ¿cómo no? Amén. No se grabó. 1 Corintios 11, 10. Habla que lo que las hermanas usan en la cabeza es una señal de potestad por causa de los ángeles. Por causa de los ángeles. ¿Cuáles ángeles? Otra pregunta que se la va a pasar a alguien más. Porque si es por causa de los ángeles, aparte de que si ora o profetiza la mujer, desde que la mujer ora y profetiza y no está cubierta su cabeza, ya está rechazando al Señor, está negando al Señor. Es un irrespeto orar a una mujer a Dios no cubierta su cabeza. Pero viene lo otro. Tienen que andar cubiertas siempre. O solo cuando oran y profetizan. El texto 10 viene a decir la hermana, ya lo habíamos dicho, y hace la mención que es una señal de potestad por causa de los ángeles. Si esta señal las hermanas tienen que andar o les simboliza una señal de autoridad, significa que si no andan en el atavío no tienen señal de autoridad. Y si dice que es por causa de los ángeles, ¿a cuáles ángeles se está refiriendo? Es la pregunta. ¿A quién se me lo pasa, por favor? Gracias. Hermana Evi. Repítame la pregunta, por favor. Sí. El texto 10 dice de 1 Corintios 11 que la mujer debe usar señal de potestad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Para mí que tiene dos significados, hermano. La palabra ángel significa mensajero. Un hijo de Dios puede ser un ángel, puede ser un mensajero, puede referirse de acuerdo a los ministros, a los hermanos, a los hijos de Dios. Uno. Y dos, también al aspecto espiritual sobrenatural. Porque dice la palabra del Señor de que los hijos de Dios siempre están protegidos a la par de ángeles. Dice la palabra del Señor de que acampa ángeles alrededor de los que le temen y los defienden. Entonces, para mí, que una mujer tiene que tener su atavío no solamente dentro de la iglesia, porque hay una doctrina que se ha levantado en una iglesia que era de la de nosotros, que ahora las hermanas no usan atavío en las calles, porque dicen de que solo es dentro de la iglesia. Y el Señor nosotros no lo invocamos y los ángeles no están solo dentro de la iglesia, están siempre con nosotros. Entonces, para mí eso significa que la mujer tiene señal de potestad y autoridad dentro y fuera del templo. Y también es la reverencia por causa de los ángeles también. Entonces,
Los ángeles para mí tienen que ver en el aspecto espiritual, que son los ángeles que nos protegen, que el Señor manda de protección para nosotros, y también a causa de los hermanos de la iglesia, que para mí también se refieren como ángeles porque son mensajeros de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Interesante la respuesta de la hermana. Es más, la hermana dio una demostración bíblica prácticamente cuando habló de que el ángel del Señor acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Que dice, eso lo dice Salmo 34:7. Pero la hermana hizo mención de otra cosa y dice, también se está refiriendo no solo a lo espiritual, sino que lo interpreto como que se lo está diciendo también, por causa de los ángeles, pueden ser las personas físicas, naturales. ¿Tiene algún fundamento, alguna base bíblica al respecto, alguna ideología que pueda agregar? O sea, bueno, hablando en el aspecto espiritual, el texto que le mencioné, que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, hablando en el aspecto espiritual. Sí, ese ya lo mencionaba. Y en el aspecto de referirse de una comparación de los hermanos o de los ministros, dice en el libro de Eclesiastés 5:6, hablando acerca de la promesa, cuando uno promete delante de Dios. Dice en el libro de Eclesiastés 5:6, no sueltes tu boca para hacer pecar a tu carne, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se aire a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos. Cuando uno hace una promesa, ya sea de casamiento, cuando oran por uno, cuando uno ofrece un sacrificio delante de Dios, lo hace como por una, o sea, lo que sí entiendo yo, aunque donde dicen en lo que se te ni digas delante del ángel, donde dice ni digas delante del ángel que fue ignorancia. O sea, para mí se refiere a los ministros, al ministro de Dios, al pastor, a la persona que está en representación de Dios en ese momento. Amén. Ahí me quiero referir donde habla del ángel en el aspecto material, físico. Interesante, hermano. Podríamos reforzar la idea de la hermana Evelyn diciendo que el ángel puede estar representado por el ministro, por el pastor, incluso cuando lo dice en el Apocalipsis a las 7 iglesias, al ángel que está en la iglesia de Efesios, al ángel que está en la hablando iglesia, del representante de esa iglesia. el representante, que en todo caso diríamos nosotros el pastor. Entonces, el pastor podría ser representado como un ángel bíblicamente, o Así incluso hasta los ministros del Señor que son al fuego flameante. Hay un tema que se llama en el libro de Salmos 103, creo versículo 116 o 17, que habla que nosotros somos ministros al fuego flameante. Amén. Vamos a leerlo, ¿no? Amén. Porque no, solo el pastor se debe de ser mérito de ser ángel, ¿ah? No, es todo ministro, todo hijo de Dios. Entonces vamos a ver si nosotros somos los ministros del Señor, y la hermana decía bien esa palabra. Y dice en el versículo 103:20, es: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Amén. Y aunque ahí no le está diciendo exactamente a los ángeles como hombres, porque pudiera entenderse por lo espiritual y más por lo espiritual, yo aquí lo entendería más por lo espiritual. Este mensaje habla el desarrollo de este mensaje habla que nosotros somos ministros al fuego flameante, que lo lleva a Hebreos. Somos espíritus hechos perfectos por Dios. Entonces obviamente lo convertimos, como dijo el hermano Janet, en el concepto de ángel, que es un mensajero, es un espíritu, es un ministro, y nosotros somos espíritus administradores delante del Señor. Amén. Entonces todo el que se convierte en un ministro que administra la palabra del Señor es tomado o es catalogado también como un ángel delante del Señor también. Amén. Sí, es un mensajero de parte de Dios. Amén. Y muy buena su interpretación, su desarrollo. Gracias, amén, a la hermana. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? ¿Están quedando claros, hermano? También ahí en el texto que citó el Eclesiastés, lo manda Malaquías 2:7, precisa
Amén. Porque dice, porque los labios de los sacerdotes Amén. porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría y de su boca buscarán la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Eso lo manda desde Eclesiastés 5:6, donde habla de años. Amén, exactamente. Y es lo que venimos diciendo. ¿Qué significa ángel, mensajero? Y decía la hermana Elizabeth en Malaquías 2:7, o sea, que fue que dijo, porque obviamente, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. O sea, todo el que es un mensajero, es portador de la palabra, se convierte en un ángel de la palabra del Señor. Realmente esto afianza esta enseñanza. Esto nos da a entender que realmente la señal de potestad es por los ángeles espirituales y por los ángeles también terrenos, por los ministros del Señor. Pero decía un hermano, que es la enseñanza que decía la hermana Evelyn, que salió hace poco y que muchos pudieron entenderlo así, es que la señal de potestad es por causa de los ángeles. Pero si solo entendemos que los ángeles son los terrenos, ¿qué pasaría entonces? Solo cumplirían el mandamiento de la hermana, es obediencia de tabiarse la cabeza frente al pastor, frente al ministro o a los ministros del Señor, y estarían sin señal de autoridad en los demás lugares. Por eso que se le enseña que por causa de los ángeles no solamente los siervos del Señor, mensajeros, ministros, sino también los espirituales, o sea, las potestades celestiales también, porque hay sí autoridades terrenales y hay también potestades espirituales o celestiales. Amén. Bendito el Señor. ¿Tienen más preguntas? ¿Estamos claros? Otra pregunta, para que la hermana Evelyn me le pase por favor a quien le tocó, bueno, la hermana Isabel. Y vamos a dejar esta enseñanza de hoy en repaso de esta doctrina, para no quitarle mucho tiempo. ¿Ven? Porque después venía otra enseñanza un poquito larga y no quiero quitarle tiempo. Después el próximo domingo entramos directamente a la otra enseñanza. Pero la siguiente pregunta está basada en: ¿hay algún texto que demuestre de más que la mujer se debe cubrir en el Antiguo Testamento, que lo demuestre, o en el Nuevo Testamento algo que haga mención al respecto? ¿Puedo elegir algo? Sí, usted tiene toda la libertad de elegir algo. Me voy a dar el privilegio a mi hermana Wendy. Amén. Bendito el Señor. A ver, hermana Wendy, ¿entendió la pregunta o quiere que se la vuelva a descifrar? Diga lo que sabe, hermana, póngase aquí. ¿No tiene alguna idea del texto que ya hemos mencionado? ¿Usted escuchó sobre la ley de los celos cuando hablamos de ese tema? ¿Escuchó? ¿O no llegó a la doctrina? ¿No llegó a usted a la doctrina? Pero yo lo he predicado como 10 veces aquí. Usted ha estado como 10 veces escuchando otro mensaje. ¿Otro texto? Pues, cédasemelo otra, por favor. Bueno, que quede en familia la hermana Fe, ¿no? Amén. Gracias, hermano. Amén, hermano Fe. Sí, número 518, iba a leer. Sí, vamos a ayudarle. Amén. Desarrollese. Después todo está grande, ¿no? No, ahí no está el número, ¿no? Desde aquí lo estoy viendo. Padre Cristo, hermano. Amén. Dice así en el libro de Números, capítulo 5,
5, versículo 18. Dice así: y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos el presente de la recordación, que es el presente de celo. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrearán maldición. Amén. Sí. Bueno. Bueno, aquí entiendo, hermano, en nombre de Jesús, de que dice que trata del sacerdote que iba a poner pie a la mujer delante de Jehová. O sea, que quería descubrir a la mujer para que le sirviera al Señor, dice, y descubriera la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos, como ungirla. Pues, entiendo yo. Sí, Sí, la ley de los celos. La ley de los celos era cuando era una sospecha de infidelidad. Preparando la disertación suya. ¿no? Perdón, hermano. Esa es la recordación que él presenta los celos. Escuchó mi pregunta, ¿verdad? ¿Cuál era mi consulta? La pregunta, escuchó cuál era, ¿verdad? Que mencionara textos que reforzaran prácticamente la doctrina del atavío, o sea, si existía en el antiguo y si existía en el nuevo. Ok, usted está reforzando con un texto que usted dijo el número, yo le ayudé con decirle 5:18, usted leyó la cita, ok, entonces sí vemos de que ahí había una muestra de que la mujer se cubría la cabeza, porque el sacerdote le hacía estar en pie y hacía que se descubriera la cabeza para tomar las aguas amargas. Amén. Es decir, que en la ley todos sabemos que sí usaban las mujeres un rebozo sobre la cabeza. Es más, hasta hoy en día en Arabia ya los judíos, los musulmanes se cubren la cabeza, hasta hoy en día, en Medio Oriente. Y en el Nuevo Testamento tendremos algún tipo de reforzamiento bíblico que mencione esta doctrina, ¿o no? Aparte de 1 Corintios, contestación en grupo. Hermano, Amén. en el libro de 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, Amén. ¿Qué nos dice ahí? dice, versículo 9. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Asimismo también las mujeres ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados u oro, o perlas, o vestidos costosos. Dice el 10, sino de buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. Amén. Ese texto reforzaría esta enseñanza. Realmente el texto dice, no dice atavío de la cabeza, ¿es cierto? No lo dice. Porque dijimos que los atavíos, ¿qué son los atavíos? Los atavíos son todos los atuendos. Esta camisa es un atavío. Mi zapato es un atavío del pie. Mi camisa, mi pantalón del cuerpo, su falda del cuerpo. En el rostro no usamos atavíos, ¿no? Nada de chapa, nada de arete, no, porque el texto dice en atavío honesto. A lo que decía hace referencia a esto. Asimismo también las mujeres ataviándose en hábito honesto. Ataviándose en hábito honesto. O sea, realmente, según el mandato de 1 Corintios, sí entenderíamos que cubrirse la cabeza es un atavío honesto, que la Biblia está mandando hacer. Y es parte del vestuario de la mujer, ataviándose en hábito honesto, dice. Con vergüenza y modestia, no con cabello encrespado u oro o perlas o vestidos costosos. Amén. Hermano, Gracias, hermano. Amén. también, disculpe, también el libro de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 en adelante dice,
Asimismo, vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también Amén. los que no creen en la palabra sean ganados sin palabras por la conversión de sus mujeres, considerando vuestra casta conversación, que es el temor, el adorno de las cuales no sea exterior, con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni en compostura de ropas, sino el hombre del corazón, que está encubierto e incorruptible ornato de espíritu, agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Dice el 5, porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos. Amén. Muy bonito los reforzamientos, claro que sí. Y muy válidos los textos para esta enseñanza. Porque sí habla de que no hay que usar atavíos de oro, plata, ¿verdad? Habla de los atavíos exteriores, no hay que usarlos, que son las vanidades. Pero sí dice que así como se ataviaban las mujeres en el tiempo antiguo, como Sara, que también se ataviaba y era sujeta a su marido, así como ellas, las mujeres de hoy deberían de ataviarse también. Amén. Eso es fundamental realmente. O sea, el atavío que deben usar las hermanas, de cubrirse la cabeza, de sus vestiduras, deben de ser lo más honestas posible. Amén. La hermana Esther iba a decir algo y no la dejamos. Amén. Ya había pasado el video. Amén. Entonces, básicamente eso es la enseñanza. Hemos hecho un recapitulamiento, un análisis, hemos ahondado en algunas cositas y creo que ha sido válido. ¿Están claros todos? ¿Tienen alguna otra pregunta para que la aclaremos al respecto de esta enseñanza? ¿O estamos todos claros? La mujer tiene que ataviarse su cabeza. El hombre no puede ponerse nada sobre la cabeza, no debe ponerse nada, bien ni gorrita, nada, para no irrespetar al Señor. Esto que usan las hermanas, el atavío, no se llamaba velo ni se llama velo. El velo se usaba en el rostro. Las mujeres antiguas usaban un velo y ahora no lo usan, porque dice el versículo 15, por el contrario, a la mujer en lugar de velo es dado el cabello. Ya de eso quedamos claros. Y sabemos que las mujeres usan el atavío no solo para orar y profetizar, sino que lo deben usar en todo tiempo como una señal de potestad por causa de los ángeles. Amén. Así que nuestro Dios les bendiga, hermanos. El Señor les bendiga. Y esto ha sido todo por hoy. Nuestro hermano Octavio con nosotros. Gloria a Dios.